Pedimos a Caja Badajoz, pedimos a Caja Extremadura, pedimos a Caja Almendralejo, pedimos a Caja Rural de Extremadura, pedimos a Banca Puello y pedimos a todas las entidades financieras que trabajan y operan en Extremadura que paralicen de inmediato los desahucios de nuestra comunidad autónoma, que lo paralicen hasta que se apruebe esa ley que haga que las personas no se vean en la más absoluta indigencia, que se queden sin su hogar, que se queden en la calle. Esto hay que pararlo. Y como esto hay que pararlo, los socialistas hoy le decimos al señor Rajoy que tiene una gran oportunidad de salvar a los ciudadanos y no solo a los bancos, aceptando la propuesta de ley que los socialistas hemos puesto encima de la mesa para que la gente no se quede sin su hogar y para que la gente no se quede en la indigencia y la exclusión social. Desde el PSOE de Extremadura pedimos a todos los bancos y entidades financieras que operan en la región a que paralicen de manera inmediata las ejecuciones de hipotecas en nuestra comunidad autónoma y pedimos a la Junta de Extremadura y al señor Monago que no mire para otro lado y que paralice de inmediato los desahucios que se están produciendo en el parque de viviendas de titularidad de la Junta de Extremadura, que son las viviendas sociales, cuestión que ya fue aprobada en la Asamblea de Extremadura y que parece que el señor Monago le da igual. Y como le da igual y las propuestas de impulso no son vinculantes, tendremos los socialistas, junto con Izquierda Unida, que presentar una propuesta de ley para esta cuestión de las viviendas sociales en la región que obligue al Gobierno de José Antonio Monago, como estamos obligando al Gobierno de Mariano Rajoy con la propuesta que hemos hecho a nivel nacional, esa propuesta de ley contra los desahucios en nuestro país.